participar. No. Hola, es un gusto poder saludarlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Cuéntenme cómo ha estado su jornada a lo largo de la semana. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Quién quiere compartirnos un comentario de qué hicieron en vacaciones? He estado pendiente de sus aportes en el foro. ¿Cómo han estado? He Veamos. estado bien, ¿Ha estado bien? descansando. ¿Aprovechó a descansar? Sí, Qué sí, bueno. mucho. Yo también me tomé un par de días y me alejé de la compu, pero siempre pendiente de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su aporte, Ariana. Bueno, espero que hayan disfrutado sus vacaciones, que hayan descansado. Si se dan cuenta, porque alguien me hizo esa pregunta, en la ruta de aprendizaje estaba establecida la fecha de la semana 3, porque la semana quedó cortada por la vacación. Entonces no íbamos a tener una semana de 3 días y una semana de 2 días. Entonces se amplía el plazo y la semana 3 queda agendada hasta el sábado 10 de agosto, que es mañana. Entonces las actividades ustedes tienen disponible para participar hasta el día de mañana. Para esta tarde, si alguien tiene alguna pregunta o duda con ese punto, ¿no? Recuerden que a lo largo de la unidad son 3 actividades sumativas, el resto son participativas. De igual manera cuenta para su asistencia, así como el conectarse a las actividades sincrónicas también. Ya solo nos va a ir quedando esta semana que viene y la otra son parciales, así que recuerde que el parcial siempre es un proyecto. De igual manera, porque la siguiente conexión la vamos a tener el viernes 16 de agosto. Esa sería la última previo al parcial, así que cualquier duda que tengan me la pueden hacer el día viernes 16 de agosto para que esta tarde podamos comenzar con la presentación. Veamos. Los modelos de comunicación nacen en referencia a los esquemas teóricos establecidos por el proceso mismo. Los modelos tradicionales se elaboraron por teóricos para facilitar el análisis y la comprensión de la comunicación. Este es el modelo más básico del que ya hemos hablado, pero ahora me puse a investigar un poquito sobre el primer modelo de comunicación. Del que se tiene registro es el de Aristóteles, y yo siempre hablaba del de Shannon y Weaver, cuando se establece que emisor, receptor, mensaje, canal, etcétera. Quien describe la comunicación como una ciencia. Ojo, Aristóteles, que es uno de los máximos filósofos y representativos de esta cultura, la consideraba una ciencia, cuyo fin último es la persuasión de los públicos y contempla los elementos fundamentales del proceso de comunicación. Recordemos que en esta época el modelo de enseñanza-aprendizaje era la oratoria. Ellos se paraban en espacios públicos o en plazas determinadas para esto y comenzaban a hablar, 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 hablar. ¿Qué sucede? El estudiante que repetía hasta con suspiros, gestos y señas lo que el maestro decía era el mejor. Entonces, el aprendizaje se basaba en la memorización, no en estar consciente del proceso de aprendizaje. Entonces, era la memoria lo que se premiaba en ese momento, para que lo tengan en cuenta. El modelo de comunicación de Aristóteles es un modelo lineal centrado en hablar en público. El modelo de Aristóteles fue desarrollado por el filósofo y orador griego, quien propuso el modelo lineal para demostrar la importancia del hablante y su audiencia durante la comunicación. Acá está. Ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, este modelo es completamente obsoleto hoy en día. No digo que no sea importante, lo que digo es que ahora ya se contempla retroalimentación, contexto, temas de lingüística, cuando un idioma es diferente, cómo se da el proceso de comunicación, si se da o no se da, si hay una retroalimentación o no. Este es un esquema piramidal que se tiene acerca de la audiencia, porque en ese momento lo que se quería era, como era tanto el poder de la palabra, tanto el poder de la oratoria, que lo que se quería era incidir en esa audiencia por completo. Por eso ese esquema piramidal. Vale. Ahora bien, quiero preguntarles, ¿por qué hay olas en el mar? Los escucho. Voy a silenciar mi micrófono, voy a silenciar mi micrófono y lo vamos a escuchar a ustedes. ¿Por qué hay olas en el mar? Ojo, todos saben que todos sabemos que hay olas en el mar. Quiero saber por qué. Quizá por la posición geográfica o algo parecido.
Gracias, Mariana. Posición geográfica. ¿Quién más? Puede ser por causa del viento también. Viento. Ok. Viento. Posición geográfica. ¿Quién más? por, porque la luna gira alrededor de la Tierra y atrae a las olas del mar. La luna hace un campo magnético que genera esa respuesta del movimiento del agua, de las olas. Vaya. Mayéutica viene de parto. Porque la mamá de él era partera. ¿Qué hace este modelo de Sócrates? Ok, te memorizaste y todos sabemos que hablas en el mar. Lo sabíamos, pero ¿por qué? Cuando yo comienzo a cuestionar el conocimiento que yo ya tengo alojado, entonces puedo ser consciente de que lo sé. Popularmente, ahora sé que lo sé. Así de fácil y práctico. Entonces, él hacía una línea así, tal cual. Lástima, no creo que podamos mostrarlo, que se note en pantalla. Veamos. Voy a intentarlo con una libreta de la U. Quiero ver. No. Bueno, vamos a intentarlo. No. Tendría que desactivar el filtro y no me dejan. Va a quedar grabado. Pero bueno, imagínese una línea tal cual, del conocimiento. Esta es la línea del conocimiento. Y era repetir, repetir, repetir. La pregunta inicial, ¿por qué hay olas en el mar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Va, la luna hace campo magnético en la Tierra. Esa es la respuesta. Es por la luna. Y según la altura, por eso se fijan, ay, si hay luna llena, hay un montón de olas, ay, si no sé qué. Bueno, el oleaje depende del campo magnético que ejerce la luna. Pero ¿qué es lo que hacía? Él curveaba este tipo de aprendizaje y enseñanza, el conocimiento. La idea era, ya no solo hay olas en el mar, fin del conocimiento, sino lo curveo y comienzo a cuestionar por qué hay olas en el mar hasta llegar al mismo punto, hasta llegar al hecho que hay olas en el mar. Entonces, la idea era cuestionar, cuestionar, cuestionar esa línea del conocimiento tan rígida, aunque sea para llegar al mismo punto, pero el objetivo era que la persona fuera consciente de ese conocimiento y porque era muy, muy memorizado todo lo que se hacía en ese momento. Ahora, textualmente, el método socrático de enseñanza basado en el diálogo entre maestro y discípulo con la intención de llegar al conocimiento de la esencia o rasgos universales de las cosas. Acá ya se toma en cuenta la palabra diálogo, ya no solamente es descargar una plaza pública la oratoria. ¿Qué otro ejemplo podrían darme del uso de la mayéutica? Así de conocimiento, que usted me diga, sabemos esto, pero quizás no somos conscientes. Me gustaría que me dieran unos dos ejemplos. Veamos, no veo a nadie en pantalla ahorita, los tengo abajo. Activo yo eh, o levantan la manita. Quiero dos ejemplos en los que podamos ver el uso de la mayéutica como método de enseñanza y de comunicación. Hola. Quizás se me ocurre un seminario o algo parecido, no sé, como ¿Un la presentación. seminario Un o una seminario, presentación? algo así. ¿Qué tema desarrollaría usted en ese seminario? Que lo cuestionara a tal punto de que, aunque sea una realidad absoluta, vamos a manejarlo así, pero que el cuestionario, yo, al cuestionar esa verdad absoluta, yo me vuelvo consciente de ese conocimiento. Así como el ejemplo que leí, ¿por qué hay olas en el mar? ¿Con qué tipo de conocimiento o qué tipo de verdad podríamos dialogar ahorita que nosotros podamos ver en práctica la mayéutica? No sé, quizás la existencia de la gravedad o de su afectación en nuestra vida diaria. Perfecto ejemplo. Voy a decir, ¿le gusta la luna? No. Justo acaba de ver una información de un científico que decía que la luna no era masa, sino que era plasma, como una especie de un plasma galáctico. Que si eso era cierto, que si esa era la composición correcta de la luna, era imposible que alguien fuera y la pisara, así como se tiene que Neil Armstrong, Yuri, pusieron bandera fulanito, que tenemos la foto de una bota espacial puesta ahí. Si eso fuese cierto, votara toda la teoría que se tiene de la gravedad. El punto que toca Mariana es válido y interesante, por cierto, que lo plantee.
Si esa teoría de ese científico fuese cierta, tendríamos que reescribir, estudiar y replantear la teoría de la gravedad y toda la teoría que se tiene acerca de vinculada a la composición de la luna como tal. ¿Sabe que si eso fuera cierto, votaríamos la teoría que acabamos de discutir de que las olas dependen del campo magnético que ejerce la luna? No lo sé, entonces. Pero ¿qué pasa? Al platicarlo, insisto, eso es la mayéutica. Nosotros somos conscientes de ese conocimiento y cuando lo cuestionamos, lo debatimos, lo platicamos, se aloja en la memoria a largo plazo para que el aprendizaje se vuelva significativo. Yo lo he mencionado, la memoria a corto plazo no es donde dejé mi teléfono, ¿sí? La memoria a corto plazo es, me estoy orinando, tengo que ir al baño, tengo sed, tomo agua. No tengo que esperar que me dijeron que hiciera si a mí me daba sed. Usted lo recuerda con mucha facilidad. Esa es la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo es cuando ese conocimiento se aloja, se adhiere a la preconcepción que usted tiene, al preconocimiento que usted tiene. Entonces se dice desde el neuroaprendizaje que se vuelve aprendizaje significativo, que usted ya lo alojó en la memoria a largo plazo. Ese era el objetivo de la mayéutica hace miles de años, cuando estos filósofos platicaban sobre esta metodología. Pues de eso se trataba. Continuamos. Hay una diferencia entre información y comunicación. Mariana ya participó. Veamos si Yasmín me lee el concepto de información y veamos, estoy diciendo lo que me aparece en pantalla. Y Mario Saldívar me lee el concepto de comunicación. Yasmín García nos apoya Buenas leyendo. tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Nos lee el concepto de información, por favor? Bueno, información, adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. Real Académica Española, 2001. Perfecto. Mario, gracias, Yasmin. Mario nos lee comunicación. Eh, Perdón, buenas no, no tardes. se preocupe. Comunicación, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Real Academia Española 2001. Mario, ¿qué entendemos por código? Por un código común. Acá, Como, yo voy a agradecer que me digan, no, mire, no lo sé o creo que es esto. Acá les puedo garantizar que no hay ningún tipo de respuesta idónea porque todos estamos formando parte de ese proceso y como se los decía, ninguno de nosotros puede decir que hay verdades absolutas, incluso esas teorías. Por eso siguen siendo teorías. Teoría de la gravedad, teoría de la relatividad, teoría de mil cosas. Mario, ¿qué entiende usted por un código común? como un, mm, como un idioma que usamos al comunicarnos. Esa es la respuesta, correcto. El código que estamos utilizando nosotros, el español, lo que nos facilita la transmisión de ese mensaje entre emisor. Yo emito, ustedes son receptores. Mario emite un concepto, ustedes son receptores. Mariana propone la teoría de la gravedad, ella es la emisora y nosotros somos los receptores. Y así jugamos diferentes papeles dentro de un mismo proceso de comunicación. No es lineal ahora, como lo planteábamos en la antigüedad con los filósofos, sino es dinámico, es cambiante. Por eso me siento más cómoda con los modelos de comunicación que toman en cuenta la retroalimentación, que toma en cuenta el contexto, que toma en cuenta que toma en cuenta el ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es lo que ustedes ahorita tienen en sus casas, el teléfono, Netflix, la mami cocinando al fondo o en la hora del café, no sé qué hora es, compañeros de trabajo, en el bus, en el carro. El ruido es todo aquello que ahorita está interfiriendo el proceso de comunicación que se está llevando a cabo entre ustedes y mi persona. Eso es el ruido, ¿sí? Entonces, la comunicación ya no es lineal, de emisor, mensaje, receptor. Sino hay un proceso de retroalimentación
Un proceso de retroalimentación no necesariamente es que ustedes me respondan ahorita. De repente puede ser un quiz y ustedes en un quiz me retroalimentan si tienen el conocimiento necesario. Un parcial tipo proyecto que le diga, mire, este, presente un afiche con estas características. Y yo en el afiche, yo tengo una retroalimentación de ustedes si tienen conocimiento teórico, si tienen capacidad de análisis reflexivo, creatividad, etc. Eso a mí me dice algo dentro de este proceso de comunicación que vamos a lo largo de todo el ciclo. Mientras que la información es sobre la adquisición de conocimiento que permite ampliar o precisar lo que se posee sobre una materia determinada. La información es solo lo que yo aprendo. La información es lo que se queda conmigo. Hoy leí sobre esto y me lo guardo. Pero la comunicación es eso que les está diciendo, por ejemplo, esa teoría de que la luna es de un plasma cósmico, ya no es de materia sólida, roca como tal. Lo aprendí hoy. Hoy estaba leyendo sobre eso, pero ya yo lo comparto. De información pasamos a comunicación. Me gustaría saber si ese punto queda claro antes de continuar. Cómo la información es simplemente datos que yo alojo, datos que yo recibo, datos que yo proceso y que no va a ser comunicación hasta que yo lo transmita, que se requiere ese proceso de emisor, o sea, emitir, alguien que lo reciba y alguien que retroalimente para que se vuelva comunicación. ¿Queda claro ese punto, esa diferencia entre información y comunicación? Sí, todo claro. Perfecto, muchas gracias. Continuamos. Vaya. Encontré este esquema sobre los propósitos generales de la comunicación. Uno, informar, pero esa es mera función representativa porque cuando decimos informar generalmente se asocia con los medios de comunicación, con un sinfín de medios de comunicación digitales que tenemos ahora. Antes usted decía medios de comunicación y se quedaba absolutamente con televisión, radio, prensa, hasta ahí. Y eso era el boom, la cantidad de periódicos, que si una noticia pasaba hoy, amanecía publicada mañana en la madrugada en el primer periódico que salía a las 5 de la mañana por los Canillitas, que era la persona con ese nombre se le determinó a los que repartían el periódico tempranito. Ahora, el accidente pasa y en el momento es viral. En el momento. O sea, alguien va pasando y dice, acabo de darse este accidente, y van así, está grabando. Acaba de darse este accidente a la altura del Boulevard tal. Yo informé y no necesariamente soy un medio de comunicación. Entonces, ¿dónde queda el reto? Ustedes que son profesionales del idioma, profesionales de la lingüística, a aprender a sobrellevar los procesos de comunicación modernos. Sí, hay una base teórica, histórica del proceso de modelo y el modelo de comunicación, pero ustedes tienen toda la capacidad y las herramientas para adaptarlo al nuevo contexto, a la nueva realidad. Segunda función, entretener. Series, películas y qué puedo decir, Netflix, HBO, Disney Channel o este montón de redes sociales y Reels, TikTok, etcétera. Entonces, un propósito de la comunicación también es entretener y también eso es válido. El humor es parte del desarrollo de las sociedades. La tercera es persuadir. Ya esa es una función apelativa. Esta función podría decir, mire, esto es para ventas y yo no tengo ventas. No. Si bien es cierto, los medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación digitales, usted dice, mire, me está leyendo la mente. No, el algoritmo vio que usted se metió un anuncio de lentes y ahora le está tirando 15 ópticas va a pasar como 3 días recibiendo spam de usted entra a Facebook, a su red y de repente le sale un anuncio de una óptica, otro anuncio, otra óptica y así sucesivamente. Pongo la palabra pediatra y me va a salir pediatras dentales casi que durante un mes, hasta que el algoritmo desaparece de mi proceso de búsqueda. Entonces, sí entra en los propósitos generales de la comunicación este proceso de persuadir, pero no solo el proceso de consumo, no solo es que yo compre un par de zapatos porque se lo vi a tal persona, porque la zapatería me tira 20% si lo compro en línea, 30% a mitad de año, 40% en liquidación, no sé qué. No solo es la persuasión que yo adquiero un producto o un servicio. Ojo, porque hay una diferencia. Producto y servicio. Producto es algo que yo puedo tocar y servicio es la peluquería.
Servicio es donde yo voy a lavar el carro. Servicio es si compro X telefonía. No voy a decir nombres porque está quedando grabado. Va a decir, estoy haciendo publicidad. Y es cualquier producto. Y servicio es algo que yo no puedo tocar, pero que recibo. Y hay una diferencia también entre usuario y consumidor. Por ejemplo, la mamá es la consumidora, la que consume, la usuaria de un Pampers. A ver, marca de Pampers. ¿Quién lo usa? ¿La mamá o el bebé? ¿Quién me responde? ¿Quién usa un Pampers? ¿Mamá o el bebé? Bebé. Bebé. Él lo usa. ¿Pero quién lo compra? La mamá. Correcto, Ariana. Entonces, ¿a quién tengo que persuadir? A la mamá. Y el propósito de la comunicación es persuadir a la mamá, aunque el usuario de mi producto sea un bebé. Pero ¿dónde radica el poder de compra? ¿Dónde está la capacidad de persuadir de la comunicación? Pero no quiero perder de vista que ahora también se trata de persuadir en temas de ideas. Miren, cuando salió la televisión, ustedes hubieran visto todo el mito que gira antes, que el adoctrinamiento, que los daños psicológicos, emocionales que eso causaba, que tanta exposición, no digo que sea cierto o no. El punto es que era como se le consideraba una herramienta de adoctrinamiento de masas. Por eso se decía medios masivos. Y así usted busca libros y le van a decir medios masivos de comunicación. Entonces, de repente, la función de persuadir ya no es para que yo compre un par de zapatos de una marca o de otra, para que yo vaya a un dentista o vaya a otro, para que yo le compre un Pampers de una marca o de otra. Persuadir ya entonces ya estamos hablando de transmitir ideas, transmitir pensamientos, transmitir valores, patrones conductuales a nivel social. De repente, ese algoritmo que vemos ahora en redes sociales me está diciendo, miren, es correcto que hagan A, B o C cosa a nivel de política ciudadana, a nivel de presupuestos estatales, a nivel de desarrollo de universidades, qué oferta académica tiene. Estoy hablando de un tema general de país, de nación, ¿sí? ¿Cómo se administran los recursos naturales del Salvador? Con la capacidad geovolcánica geotérmica que tenemos por todos los volcanes, esa riqueza natural que se tiene, esa energía que tenemos. Entonces, persuadimos también ya no solo para un patrón de consumo de productos o servicios, sino también para un proceso de persuasión vinculada a las ideas, pensamientos, lo que va a determinar mi conducta. Porque si a mí un país me dice, en China no se bota basura en la calle, yo no la voy a botar. Y me están diciendo a nivel colectivo, me están persuadiendo que eso es una mala acción. Porque, perdóneme el ejemplo y está quedando grabado, de Guatemala para allá el salvadoreño no bota basura en la calle. Y pasando para acá, comenzamos a ver un montón de basura en la calle. Porque el proceso de comunicación masificador sí persuade ideas, pensamientos, lo que va a generar las actitudes y el comportamiento de la sociedad. Cuarta función, actuar. Precisamente por eso estaba hablando de ese punto. Ya genera una acción en mí. Es decir, si a mí me están diciendo que el patrón de familia es, sí, miren, viernes de cine, yo me voy creando ese patrón de las pupusas, el sábado de pupusas, y todos a comer pupusas los sábados, de la vecina, de la esquina, los planes, donde usted quiera, ¿sí? Entonces ya generamos un actuar en la dinámica familiar particular, individual, los amigos que se van al cine los miércoles, sí, por la oferta o no. Entonces, ven cómo se vincula ese proceso de persuasión, de consumo hacia el actuar de la sociedad. Logramos captar este proceso, lo voy a decir circular por el esquema que tenemos acá, pero cómo las funciones de la comunicación se van vinculando entre sí. Informo, entretengo, persuado y por último, actúo. ¿Queda claro este proceso? Me gustaría que me Sí. dieran ejemplos. Gracias, Ariana. Le agradezco la respuesta. Un ejemplo, vamos a hacer algo. Voy a ver quiénes me salen acá. Kelly Baires. Hola. Hola, buenas tardes. Deme un ejemplo de la función de informar dentro del proceso de comunicación. Informar, por ejemplo, cuando estamos recibiendo clases, el maestro está teniendo como objetivo informar mediante el tema que
que escoja o que toque en el proceso de enseñanza. Correcto, es válido. Gracias. Muy buen ejemplo. Michelle Valladares, un ejemplo de entretener, por favor, dentro de la función de los propósitos de la comunicación. Quizás podría ser entretener. Am, Ajá. Quizás yo diría en el hecho de los anuncios. Por ejemplo, si yo veo un anuncio de quizás maquillaje, aunque yo no use, y quizás sale una modelo o algo así, a mí me va a interesar mucho el porqué de ese anuncio y quizás hasta me pueda llegar a animar a comprar ese producto. Podría ser una forma de persuadir. ¿Saben cuál podría ser un ejemplo de entretener? Que no estoy de acuerdo. Estoy promoviendo el uso de las ruedas a través de un video viral del famoso Tagadas. Y todos nos reímos y nos entretenemos, pero la idea es llevarnos miren, venga, consuma. Es un ejemplo de entretener a través de las diferentes funciones y herramientas que se tiene. Tengo a Cristina Ábrego. Si me da un ejemplo de persuadir, por favor. Función apelativa. Sí, persuadir podría ser como todas las campañas, a veces durante la política de gobierno, cuando tratan de obtener más votantes o personas que estén de acuerdo con una idea o con con una nueva propuesta. Estoy a favor y es muy buen ejemplo. Efectivamente, persuadir, y yo no había tocado ese punto, Cristina, ya ven que sí hay retroalimentación, porque cuando yo hablé de la persuasión les hablaba del consumo de productos y servicios y de la transmisión de ideas. Y Cristina ya nos está hablando que utilizamos la comunicación para persuadir en temas políticos y inducir, en este caso, ¿verdad? E inducir al voto. Veamos a quién tengo. Belén, actuar, función apelativa. ¿Un ejemplo de actuar? Creo que con los ejemplos que dio se me vino a la mente ejemplo similar, como por ejemplo cuando ponen una promoción de, por ejemplo, recuerdo que hace poco hubo por el aniversario de un lugar de crepas, tu segunda crepa a 1 centavo. Me parece que podría ser algo así. Y fuimos a comprar, fue a comprar crepas, Belén. No, no pude. Ah, entonces no la llevó al actuar. ¿Alguna vez usted ha ejercido algún tipo de compra? ¿Llegó a actuar a raíz de eso? ¿Que nos dé un ejemplo? El ejemplo que dio del cine, Ah, de los perfecto. miércoles, ese. Excelente. Bueno, gracias. Continuamos. Veamos. Acá hay 7 modelos de comunicación. Modelo matemático de la información, modelo de Laswell, de Sharman, Maleske, Jacobson, Palo Alto, modelo de la propaganda. Hay un sinfín de modelos de comunicación. Pero, ¿qué pasa? Ninguno de ellos, por más que esté bien diseñado, podría ser efectivo si no evitamos el ruido. ¿Y eso de qué depende? Del contexto, el mensaje y el receptor. Voy a ir explicando uno por uno. ¿Por qué el contexto? Lo que le decía, si usted ahorita está para la pandemia, ¿qué pasaba justo cuando estaban conectados en Zoom? ¿Quién pasaba? ¿El panadero? Cuiqui, cuiqui. ¿Quién pasaba? La papa, la papa, la papa. Pero bueno, ya me están tirando alerta esto. El mensaje, si yo no soy clara, eso va a interferir el proceso de comunicación. Si Esmeralda se pone muy enredada, muy técnica, no. Y el receptor, que el receptor realmente no tenga disposición pues, de recibir la información. Entonces, para comunicarnos con efectividad requerimos dominar estas habilidades. El ser humano no es un conjunto de cables o engranajes inertes, es un ser sensible que expresa, escucha ideas, opiniones y argumentos. Gracias a que sabemos esto, comprendemos que nuestra comunicación debe estar orientada a defender nuestros argumentos sin agraviar a otros. Acá está cómo comunicar de forma asertiva. Esta grabación la va a quedar alojada en la plataforma. Piensa en el problema, no en la persona. Aprendamos también, ustedes, imagina, si su carrera está vinculada directamente al habla, directamente al lenguaje, directamente a la expresión, va a ser importante que tomen en cuenta esto para que independientemente de los múltiples idiomas que ustedes hablen, su comunicación se vuelva asertiva. Repito, piensa en el problema, no en la persona. Cuida tu lenguaje verbal y no verbal. Escucha, escucha, escucha 3 veces y lo voy a decir 2. Escucha, escucha, escucha. Sean empáticos. No significa estar de acuerdo.
O sea, no le estoy diciendo que ceda, le estoy diciendo que sea empático y respete la perspectiva de la otra persona. Y poner en práctica tácticas asertivas como eh, el respeto, ¿verdad? Hacia la opinión de la persona. Eso nos va a ayudar a la resolución de conflictos de forma más efectiva. Acá está. Esta es una manera de que ustedes manejen una comunicación afectiva en sus espacios laborales, familiares, sociales, personales, académicos, lo que se quiera. Digan cómo se sienten, manifiesten lo que piensan, digan lo que quieren que suceda sin agredir a los demás y sin someterse a la voluntad ajena. Ahora sí, yo con esto finalizo, dejando el espacio para preguntas. Hacemos un par de minutos para preguntas y comentarios. ¿Alguien que quiera dejarnos su comentario, sus preguntas? Yo tengo una pregunta sobre la tarea de la plataforma. Ok, dígame. En sí, en una parte se refiere que tiene que ser de autoría propia. ¿A qué se refiere con eso? Excelente, buena pregunta. Y me la hacen en un buen momento. Y ojalá sus compañeros que no están conectados puedan ver esto. Cuando yo les genero el reglamento de docente en modalidad virtual, nos dice que tenemos que promover el uso de los e-recursos. Por eso es común que yo me meta a la biblioteca virtual, a recursos digitales, a e-recursos, trabaje con unas universidades, más que todo trabajo con universidades del sur, con la Pontificia de Colombia, con la Javeriana, etcétera. Busco un artículo vinculado al tema de usted, aparte que enriquezco su material bibliográfico profesional de cada uno de ustedes, le digo, léalo y le digo, ¿qué opina? ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su análisis? Y generalmente la respuesta es, el texto habla de esto, esto y esto. Yo no quiero que usted me diga de qué habla el texto. Yo sé de qué habla el texto. Yo quiero que me diga qué es lo que usted opina. Por eso siempre le hacemos la aclaración y las indicaciones que tienen que ser de su autoría. Es un párrafo que Kelly, Michelle, Ariana, Cristina, Belén, etcétera, diga, opino esto. Belén analiza esto. Cristina Ábrego reflexiona esto. Kelly opina esto sobre el texto. A eso me refiero. Buena pregunta. ¿Quedó claro? ¿Aclaré su duda o desea que se la Sí, sí, amplíe? sí. Entonces básicamente lo que vamos a hacer en la presentación de Canva es eso. Yo opino eso sobre el material bibliográfico. Va a ser un afiche, por ejemplo, del tema de la semana, lo que significa que usted tiene que hacer selección y clasificación y priorización de la información sin que sea muy saturado, ¿sí? Del tema de la semana. Pero abajo, abajo, arriba, la creatividad de ustedes tienen muchísima más creatividad que nosotros para el uso de herramientas 2.0. Pero abajo usted le va a colocar un párrafo con lo que opina Kelly de ese texto. ¿A qué la lleva a reflexionar? ¿A qué la lleva a analizar? Toda esta área de la lingüística, del lenguaje, del ser humano, el desarrollo de la humanidad, procesos históricos vinculados a, a la carrera, a la profesión que ustedes están estudiando. Pero no me hablen del texto, háblenme sobre lo que ustedes opinan. Por eso tienen que redactarlo desde su autoría. Eliel, par de minutos, Eliel. Corra. Va, está bien. No, es que lo que pasa es que yo había entendido la tarea, era como un mapa, así como el que había No, enseñado no, no, usted. lo mencioné como ejemplo. Ujú. Ah, pero es que yo como ya lo había mandado, yo ya lo he mandado, por eso quería corroborar esto de que si era el mapa o teníamos que poner algo escrito. Porque la verdad sí escribí, pero solo era relacionado como receptor, emisor, canal, cosas así. Sí se les pidió. Estaba en las indicaciones y sí está en la rúbrica de evaluación, por eso es que en la rúbrica se le coloca el porcentaje de puntos, va por puntos. Esos 10 puntos de esa actividad, ¿cómo se distribuyen? 2 puntos, 3 puntos la calidad del contenido, que usted hizo una buena clasificación de la información de la semana, esto es lo importante, usted priorizó, 2 puntos. Buen uso de ortografía, evidentemente, su profesión está vinculada al uso perfecto de la ortografía y redacción, 3 puntos. La creatividad es muy válida a nivel de desarrollo cerebral y profesional, que es importante para las diferentes especialidades académicas, 4 puntos. Y de repente, y su capacidad de reflexión, análisis, otros 4 puntos. Ya me pasé de los 10. Estoy hablando en general como ejemplo. Entonces, si usted no colocó la reflexión y el análisis, solamente vea en la rúbrica de evaluación a cuántos puntos equivalía esa parte. Ok, está bien. Perfecto. Buena pregunta también. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Un comentario sobre qué les pareció la presentación y finalizamos.
¿Alguien que quiera opinar sobre la presentación? No importa si había participado. Y ya con eso terminamos. Comunicadores, lingüistas, ustedes que van a andar hablando por todo el mundo y con todo el mundo. A ver, una opinión sobre la presentación y finalizamos. Comuniquémonos. Yo voy a ser su receptor y ustedes el emisor. Los escucho. Pues a mí me pareció muy interesante la parte del ciclo de la comunicación, donde empieza con informar, luego entretiene y ejemplos tan simples como las redes sociales, como usted mencionaba, que nos persuaden, nos llevan a actuar. Excelente, Ariana. Le agradezco muchísimo. Lo hacemos de forma tan automática o la comunicación es tan efectiva, la publicidad y el marketing, que no nos damos cuenta que nosotros somos parte de esos ciclos del proceso de comunicación. Ariana, le agradezco muchísimo su aporte, su comentario. Yo con esto finalizo, así que les deseo un muy bendecido fin de semana. Y gracias otra vez por estar conectada conmigo. Muchas gracias. A ustedes, descansen.